Hola, zaragocistas. Antis que deba tener un recuerdo para tu amena que ha muerto fa unos pocos días y nos ha avisado conmocionados y en cada que sabe la nuestra suya dolencia pues no mi caso pues no sabe la que continuaba jugando y bueno toda la gente que le conoció en Zaragoza charla maravillas de él como persona y era una persona que amaba fútbol y murió en un campo de fútbol fue lo que más le ceba hoy. Así es que hay una decisión de él que nos puede parecer barrenada, pero que cal respetar. Y ahora remedio ese zaguer partido con o Cádiz que parece va descoordinado en el campo y que piensas, bueno, le pasa la cosa, pero ye mareado, no sé, pero no puedes saber ni presionar que llega una dolencia tan grave que te llevaba a morir. Ahora fin, descansa en paz, Rafael Amena y o zaragocismo te recordará siempre. Y ahora pues voy a charlar una mica del tema de actualidad que lle Fran Escribá. Si cal pensarlo o no, yo tengo amigos que ya fa un tiempo que dicen que cal fuera a citarlo y bueno, y bueno que haya debate, que haya interés. A mi opinión, y que de primera existe tipo de decisiones no cal prenerlas en rusien, sino con el mismo fredo y analizando mucho lo que se fa. Echarlo mucho la estructura de crear una estructura, tener paciencia, pensar en medio, en plazo, pero también entiendo que si no plegan resultados, pues por lo más fácil siempre fuera chitar al entrenador y no a varios jugadores. Eh, pienso que de estos partidos que nomás hemos ganado uno, vine a varios que me pienso que por juego Cale va a ganarlos. Así es que sí que hay, eh, teniendo partidos malos, como en Andorra, que para mí pues esto lo peor que se ganó, pero que hay más dos resultados que no de juego en cada que os dará el partido en Elche pues estuvo pro plano juego y cuando se gana pues a la fin los jugadores pues tienen el mismo pues una sensación de que no van a poder ganar, que a la fin pues pesa esos resultados. A yo Escribá me sigue pareciendo un entrenador que puede cumplir el objetivo de Puyar, pero que también cae una reacción ya, que si no gana a Huesca, pues pienso que lo van a cesar y que también le ha adullado que esta semana no son en Zaragoza, sino en el País Valenciano con el partido de Copa, con la Teneta, y que es más difícil cesarlo cuando es en una pequeña chicota concentración. Mm, con Escribá me pienso que cal tener paciencia, que cal confiar en los jugadores, que también ni eran tan buenos como los primeros 5 partidos, ni tampoco no tan malos como en los venientes 10 partidos. Y que lleva un término bello que no hemos acabado de tener y que bueno,
a la fin en segunda pues ya a regularidad y no la hemos tenido, de no ganar tanto seguido y pues estar tantos partidos, pues no más 7 puntos de renta, pues y una cosa que no es sostenible. Yo me pienso que por juego Cale va a tener más puntos, pero a la fin no es los merecimientos, sino lo que lo que tienes. A la fin do partido, y que en los primeros partidos controlábamos muy bien las áreas, tanto en defensa como ataque, e eso lo hemos perdido. E eso pues a la fin en cada más importante que tener un buen juego, pero no controlar las áreas que a la fin se deciden los partidos. Así es que como conclusión pues me pienso que cal que contiene Fran Escribá, pero que a la fin los resultados pues si esto continúa así, pues es platero que Carla cesara a Escribá, en cada que me pienso que no siga lo único culpable de esta situación. Los jugadores también han de tener una mentalidad más fuerte y hacer más en el campo. Tú puedes jugar bien 90 minutos, pero si tienes uno o dos errores individuales, no lo digo por Borges, a la fin todo o trabajo se va de todo lo que has feito. Así es que bueno, somos en un momento complicado da temporada, pero me pienso que esto encara somos a tiempo de revertirlo. Venga, bueno.